Ser podcast. Nuestro siguiente invitado escribe: amor, no importa si lo llamas despecho, coger, pasión, es la misma puta canción entonada 10 millones de veces, a veces lenta y suave o cadenciosa y rítmica. Incluso puede ser atronadora, desgarrada, pero es igual, pendejo. Amor, amor, amor. Te vendieron la misma puta canción cada vez, cantaste el mismo engaño toda la vida y quedaste feliz porque eres imbécil. Antonio Ortuño, bienvenido a La Hora Extra. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero es preguntar quién eres, dónde naciste, de dónde vienes. Caray, pues soy mexicano, nací en Guadalajara, mi madre y mis abuelos eran españoles, pero yo soy mexicano y zapopano. Uh-huh. ¿A tu familia le gustaba la música? A mi familia le gustaba la música, desde luego mi madre, y lo comentaba hace un rato, lo que le gustaba eran cosas como Julio Iglesias, también le gustaba mucho Serrat, oía zarzuelas, pero mi madre trabajaba todo el día y yo era el hermano menor, entonces pues por fortuna lo que crecí escuchando pues fue a Motorhead y a Iron Maiden y a The Clash y a los Sex Pistols. Uh-huh. Antonio es columnista del País, además de escritor, tiene varios libros publicados y estas dos preguntas que le he formulado las he extraído de su última novela, La Armada Invencible con Seix Barral. Estamos escuchando Never Say Die de Black Sabbath. No era su mejor canción, pero sí la primera que la Armada logró sacar pareciéndose bastante a la original. La Armada Invencible es una banda de heavy, thrash, metal que tuvo su momento en los años 90 y que ahora Barry Dávila, el protagonista, un metalero divorciado de 45 años, quiere resucitar. Tú eres metalero como estos señores, Antonio, pero no sé si compartes con ellos que las canciones de amor son musiquita, mierda que vomitan la radio, la tele o internet y que tanto gustan. Sí, comparto bastantes cosas con los personajes de este libro. Yo crecí escuchando, lo digo siempre, aunque sea un poco ambiguo, pues rock ruidoso, y ahí había metal, desde luego thrash metal, uh-huh, y hardcore y punk rock. Eso es lo mío, el rock ruidoso y guitarrero, y que a veces cae mucho del lado del metal, ¿no? Y desde luego hay muchas cosas que comparto con estos personajes, incluida la consideración sobre la música romántica y las canciones de amor. Uh-huh. A propósito de ese ruido que comentas, voy a leer una frase para nuestros oyentes y que sirva de advertencia. Entiendo que no te guste el metal, si solo oyes ruido ahí donde fuera de toda duda hay música, notas, melodía, ritmo, armonía, es tu pinche decisión. Hay demasiados prejuicios, Antonio, hacia el metal, es ruido para la mayoría. ¿Has querido de alguna forma desmontarlos o reivindicar este género maltratado? Sí hay un cierto espíritu vindicativo, desde luego. También creo que la literatura se escribe desde la distancia, no es una novela militante como tal y que esté ahí como para evangelizar a la gente sobre el metal, pero sí para que quien sea metalero de alguna manera se pueda reconocer en muchas de estas páginas y quien no lo sea se pueda asomar, ¿no? Quizás sea un ejemplo muy vasto, pero no hay que ser pirata para pasarla bien con una novela de piratas, ¿no? Si no, uno solamente podría pues leer historias sobre uno mismo. Creo que hay un placer muy grande en descubrir otros mundos o en ver desde otro punto de vista el mundo que uno ya cree conocer, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque novelas de piratas se han escrito muchas, pero novelas de rock o metal pocas, ¿no? Claro, es algo que específicamente el metal, aunque el rock sí ha tenido algo o mucho de prestigio intelectual, mucho más en el mundo anglosajón que en el de habla hispana, pero el metal también, hay mucha gente que lo relaciona con las monster trucks, con el pollo frito, con la lucha libre, como una especie de entretenimiento salvaje y que intelectualmente pues se pasa mucho o es visto con desdén o directamente ignorado, ¿no? Y quizá por eso, entre otras muchas cosas, desde luego me gusta, pero además me parecía un campo sumamente fértil y pues es como ir en primera clase solo en un avión, ¿no? No hay nadie a tu alrededor, no estoy compitiendo con 200 novelas de metal y eso me dio una libertad que desde luego hizo que yo disfrutara muchísimo la escritura del libro. Ajá. Y luego además está el mensaje de estas canciones, todas esas letras sobre matanzas, corrupción, genocidio o el puto efecto invernadero. Ha dejado la música de ser
súper comprometida, ya no es revolucionaria. Yo pienso que la música siempre, por excepción, la música popular, desde luego me refiero, solo excepcionalmente ha abordado ese tipo de temas, ¿no? Es verdad que vivimos bajo la dictadura del sentimentalismo, la mayor parte de la música, de todo tipo de estilo, y si tú prendes la radio, pues la posibilidad de que escuches una canción de amor es de 100 sobre 100, ¿no? De eso se tratan la inmensa mayoría de las canciones. Y según las épocas, pues son más o menos sexuales, más o menos sentimentales, pero terminan cayendo en lo mismo, ¿no? El amor, los sentimientos y toda esta otra faceta que no es exclusiva y privativa del rock o de cierto tipo de rock, pues de alguna manera es verdad que ha vivido generalmente en los márgenes, ¿no? Porque es mucho más difícil de empaquetar, mucho más difícil de expenderle a toda la gente como quien vende pues pizza al por menor, ¿no? Y va sacando un pedazo tras de otro. Es más difícil hacerlo con canciones en las que se maldice o se reflexiona, así sea mínimamente, sobre otros muchos aspectos de la vida, ¿no? Que a ver, pues el amor estará muy bien, pero no para el 100% del tiempo de la vida y el 100% del espacio del oído, ¿no? La historia del metal es más breve que la de la guerra, pero su parábola resulta similar. El libro casi es un ensayo de la historia del rock, del metal. Se cuenta también, por ejemplo, el origen de los Beatles. Se mencionan a decenas de grupos. ¿Cómo ha sido este proceso de documentación? ¿Qué hay de real, qué hay de ficticio en lo que cuentan los personajes, en ese contexto en el que se movieron y se mueven? No, bueno, real me parece que es todo. Creo que no lo he inventado historias a nadie más que la propia de la Armada, que desde luego es un grupo y unos personajes imaginarios. Pero bueno, las historias sobre el rock y sobre los Beatles y sobre Ozzy, sobre Metallica, Megadeth, Slayer, etcétera, que llegan a ser mencionadas en el libro son reales. Y más que documentarme, porque no es como si yo me iba a meter una biblioteca y salía con una novela sobre San Pedro, sobre los cristianos primitivos, pues yo llevo, no sé, 40 años documentándome, si lo quieres ver de ese modo, desde que un día llegó mi hermano con un disco de Motorhead, desde que un día mi madre, que hacía un programa de radio, le mandaban un disco de Barón Rojo, que yo era un niño, hace un montón de años, hace 4 decenios, hasta el momento, ¿no? Y de adolescente, claro, pues me compré un montón de revistas. Yo era el adolescente metalero que llevaba un chaleco de mezclilla con los parches de los logotipos de las bandas encima, ¿no? Y todavía no nos estamos viendo cara a cara, pero yo tengo puesta una camiseta de los Misfits en este mismo momento. Me sigo vistiendo ahora mismo igual que a los 12 años. Ahora parece normal y hay gente que me ha preguntado si para la gira del libro me disfrazo, pero es que yo tengo escritos otros 19 libros antes que este y siempre me he vestido de esa misma manera, ¿no? Luego resultaba un poco extraño que escribiera yo, no sé, sobre la migración española a México o sobre la migración centroamericana hacia Estados Unidos o sobre la gentrificación de Guadalajara con mi playera de Black Sabbath, ¿no? Pero bueno, en este caso finalmente me alcanzó el look para el libro. La Armada Invencible está formada por Barry en la voz, Julian o Julián en el bajo, Isaías en los tambores y Mustaine en la guitarra solista. Isaías murió hace unos años y le va a sustituir el Gordo. En los últimos años hemos visto el regreso de bandas míticas, unas con más éxito, otras con menos. ¿Esto es fruto de la nostalgia en la que vivimos últimamente instalados? ¿Qué sentido tiene resucitar lo que tuvo su momento? ¿Qué es lo que motiva a estos señores al reencuentro? Claro, a mí sinceramente la nostalgia no es algo que me interese de manera particular y no quería hacer solo una pieza de nostalgia, que sería una novela pues absolutamente mínima, que solo a la gente que tal cual hubiera escuchado a mis mismas bandas le iba a interesar o que nos dejaría a todos en un muy mal papel, ¿no? Como cuarentones que ven Stranger Things porque les recuerdan las series y las películas que veían de niños. Ese mecanismo en realidad no me interesa. Lo que me interesaba para estos personajes es que algo que sí me parece que está ahí es la incomodidad que va apareciendo y estos personajes ya son cuarentones tardíos ante el envejecimiento y ante la evidencia de que probablemente tengan más pasado que futuro, ¿no? Y se repliegan sí hacia el pasado, pero no creo de una forma nostálgica, sino buscando embonar con el momento en el que se les torció el camino, ¿no? Y las cosas les empezaron a salir mal y tratan de reencontrarse
con quienes creían que podían ser en el pasado, no con quienes de hecho eran, ¿no? Porque claro, el pasado de la Armada Invencible pues es de conciertos mal sonorizados en bares cochambrosos en donde se le pegan a uno las suelas de los zapatos. Y nadie puede extrañar algo tan horrible, ¿no? En realidad extrañan los sueños que tenían cuando eran jóvenes, y eso es algo que yo creo que por mejor que te vaya en la vida, llega un momento en que extrañas eso, ¿no? Yo he escrito 20 libros, he ganado algunos premios, la gente puede pensar que soy muy feliz siendo escritor, y de hecho lo soy, disfruto mucho escribir, pero claro, yo a los 15 años quería ser el centro delantero de las Chivas del Guadalajara, o quería tener una banda, ¿no? Y me tuve que quedar con una sola cosa, no pude hacerlo todo. A la gente que le ha ido verdaderamente mal, pues entiendo que quieran volver a ese punto, a desandar el camino hasta el momento en el que creen que se perdieron, ¿no? Creo que eso está ahí, esa conciencia de que todavía hay vida, pero tarde o temprano se va a acabar. Y que si no hacen la banda en ese momento a los 40 y tantos años, y si se esperan a los 60, pues lo que sigue ya es la andadera, no retomar la banda, ¿no? Estos cuarentones ya no tienen fuerza, ya no pueden dominar el mundo, no pueden hacer estrellas a las chicas que les gustan, son una mierda olvidada. Hay varios temas que aparecen en la novela por los que te quiero preguntar. Uno de ellos se menciona, es el fracaso. ¿Qué es el fracaso? La vergüenza del fracaso. ¿Somos hoy esclavos del éxito? ¿Necesitamos ser estrellas aunque sea por un minuto? ¿Gestionamos mal el fracaso? Creo que es algo que la digitalidad y la conversión de la vida cotidiana de millones de personas en red social sí ha instalado una suerte de dictadura del éxito. A mí hay mucha gente que, como prueba terminante de que Shakira es la Beethoven contemporánea, me cita la cantidad de discos que vende Shakira, la cantidad de reproducciones o descargas que tienen sus canciones, ¿no? Y sin entrarle al trapo del debate de qué tan buena o mala música sea, a mí no me parece un argumento que las cosas se vendan mucho. Hay mucha gente que muere de malaria todos los años, millones de personas, y eso para mí no significa que la malaria sea buena, ¿no? El argumento meramente numérico creo que se puede quedar como muy corto. Y claro, las redes convencen a la gente de que la gente es mejor si tiene más likes, que la gente es mejor si tiene más actualizaciones, si tiene más reproducciones sus videos, y nos metemos mucho en esta lógica que es absolutamente cuantitativa, pero desde luego la vida no se agota ahí, ¿no? Yo cada vez que escucho en la prensa que sacan la opinión de la gente, y la opinión son 3 tweets o 4 tweets, pues pienso, hombre, pues eso es un pedacito de la gente, pero no es toda la gente, ¿no? Quizá hemos dejado de salir a la calle y quizá hemos dejado de ver un montón de otras cosas. Y el fracaso, que desde luego la mayor parte de la gente en esos estándares, pues todos estamos fracasando de manera continua, ¿no? Hay un puñadito, en todo caso, de gente que es la que se ve como se supone que se tienen que ver, la que recibe los millones de likes y tiene los millones de seguidores, y se anda paseando un día por las islas griegas y al día siguiente llenando un estadio en la otra punta del mundo. Para mí me parece que esta no es una novela sobre el fracaso, sino sobre la resistencia al fracaso. Pero estos personajes en México decimos que son aferrados, las personas que se empecinan en seguir haciendo lo que hacían y lo que les gusta, aunque la recompensa que reciban de ellos sea solamente pues para ellos mismos o a nadie más le importe, ¿no? Y a mí yo tengo una fascinación por ese aferramiento, por esos aferrados, por esos tipos que saben que si de por sí el mundo del metal no es algo que te garantice de ninguna manera el éxito, más bien lo contrario, bueno, pues además en provincias, en México, en Zapopan y en Chapala, a muchos kilómetros de la Ciudad de México y a muchos más kilómetros, no sé, de California o de Florida o de Escandinavia, donde la gente sí ha triunfado haciendo metal, pues es prácticamente una misión desesperada, ¿no? No es una ruleta rusa, prácticamente es como saltar al abismo, pero justamente eso es lo que me parece fascinante de personajes como los que se abordan en el libro, que no están deprimidos y tirados por el fracaso, sino pues experimentando ese fracaso y lo leen con otras coordenadas, ¿no? Creo que son personajes resistentes al fracaso. Sobre la diferencia entre ciudades y provincias, otro tema que aparece por ahí es el de las diferencias de clase, desde quienes reciben una educación pública, quienes reciben una educación religiosa, el origen de alguno de los personajes, chamacos acostumbraditos a que les hagan las cosas, en su casa tienen sirvienta y les recoge hasta los calzones del suelo.
también se habla de la relación entre la música y la lucha obrera. ¿Era un tema que te interesaba reflejar? Me interesaba reflejar en la medida en la que todo pequeño microcosmos, toda pequeña rebanada del mundo, en el fondo de alguna manera pues contiene al mundo en sí mismo, ¿no? Y el mundo del metal pues no es ninguna clase de excepción. Y el metal en México, lo mismo que sucede con todo en México, pues está muy polarizado. Lo mismo hay gente que podía ir a los conciertos en Estados Unidos, que podía traer, en el momento en que no había internet o redes, los discos originales de las bandas desde Estados Unidos, importarlos o viajar y comprarlos, pero también había un movimiento heavy o metalero, pues mucho más popular, de gente que escuchábamos los cassettes grabados porque jamás veíamos los originales, y si llegaban a estar los originales, pues eran importados o impagables, ¿no? Y uno escuchaba la quinta generación de grabación y claro, para muchos metaleros el virtuosismo es importante, pero cuando un cassette ya se grabó 5 veces, pues el virtuosismo pasa a segundo término, ¿no? Y a mí me ha pasado todavía ahora escuchar a muchas bandas en los servicios de streaming, sobre todo en los que tienen buena fidelidad, y descubro un montón de cosas que yo no oía en aquellas cintas grabadas, en donde todo sonaba como un ventilador industrial, ¿no? Casi ni había matices, sin embargo te transmitía muchísimas cosas. Creo que casi toda experiencia humana, que a fin de cuentas lo que venimos a hacer en las novelas, a acompañar la experiencia humana desde el lenguaje y desde la narrativa, puedes encontrar este tipo de conflictos, ¿no? Y hay un cierto espíritu ahí confrontativo de alguno de los personajes, porque claro, cuando eres un cuarentón malamente empleado por uno de tus amigos y ves a sus sobrinos que son atractivos, guapos, que pueden tener lo que quieran, por supuesto que existe ahí una capa de cierto resentimiento y de azoro, y Julian, que es quien experimenta esto, me parece que lo lógico de alguna manera para el tipo de personaje que es que refleje eso, ¿no? Más allá de ello, tampoco es como un manual de lucha obrera el libro, pero vamos, insisto, la experiencia humana está ahí y es una parte también integral que explica quién es quién en el libro, ¿no? En la historia hay mucho sexo, hay mucho porno, hay alcohol, hay cocaína. Cuando uno habla de rock, Antonio, es inevitable completarlo con la famosa Trinidad, con el sexo y con las drogas. Claro, esto es algo que justamente en varios momentos se preguntan dos de los personajes y también hablaba hace un rato de la distancia con la que se escribe. Yo de alguna manera quería jugar y burlarme de los estereotipos asociados al rock en la novela. Claro que hay sexo, que también es parte de la actividad humana, no está únicamente amarrado al rock, pero bueno, está tomado desde otro punto de vista, ¿no? Porque tampoco se trata justo de una banda exitosa que esté rodeada de groupies que quieren meterse a sus camerinos. Ni siquiera hay camerino, hay uno muy precario que se construye casi al final de la novela, pero desde luego todos los personajes tienen que reconocer una y otra vez que ellos no son Led Zeppelin, ¿no? Y que además ya están en la edad en la que pues pasan de los ácidos y frecuentan más bien los antiácidos, porque ya el cuerpo no les da para más, ¿no? Y aún así intentan mantener de algún cierto modo el estilo de vida del rock, pero cada vez lo pueden menos, ¿no? Es como una especie de horizonte que nunca han alcanzado porque no les dio ni la cartera, ni el éxito, ni el cuerpo para poder volver a ello, ¿no? Creo que no puedes separar de alguna forma a una cultura que mucha gente ha satanizado y estereotipado tanto como le ha sucedido al rock. No la puedes separar de esos estereotipos. Lo que puedes hacer es de alguna manera faltarles al respeto, jugar con ellos, desmitificarlos, pero también reconocer que si están ahí es por algo, ¿no? Que también está asociado en las propias cabezas de los rockeros. No solo los enemigos del rock crearon los estereotipos, sino que los propios rockeros los han encarnado muchas veces. Y quizá por eso yo siempre quise escribir una novela sobre esto, pero claro, yo a los 16 o 17 años pues no tenía instrumentos ni retóricos ni de experiencia para hacerlo, pero quizás estuvo mejor no escribir la novela de la militancia del rockero, sino de la vejez del rockero. Y hay una cierta ironía y una cierta distancia, pero desde luego también pues una especie de
de amor profundo, pero con conocimiento de causa de lo que representa este mundillo y esta cultura, ¿no? Uh-huh. El padre de familia cuarentón que vivía agazapado en mí tuvo la mala idea de asomar en aquel momento. ¿Cómo afecta la paternidad a estos personajes? Porque quizás si fueran mujeres, seguro que al ser madres estaría más presente la maternidad o les afectaría de forma distinta, ¿no? Claro, esa es una pregunta muy interesante porque además una idea que me pareció muy interesante de explorar es que estos personajes de alguna manera representan una suerte de paréntesis. Su estilo de vida, su música y quiénes son, no les gustaba a sus padres, pero tampoco les gusta a sus hijos. Están de alguna manera en una especie de vacío cósmico. Los hijos los ven con una cierta condescendencia, con distancia, pasan un poco de sus padres, están en esa edad en la que se abochorran un poco de que los padres todavía lleven esas camisetas, que lleven el pelo largo, que escuchen esa música que no les gusta ni a ellos ni a sus amigos, y sus padres, a su vez, anteriormente, pues los veían como unos depravados, como unos delincuentes. Están en esta suerte de burbuja, ¿no? Porque generacionalmente y por elegir, digamos, ese camino, pues quedaron como aislados de las grandes corrientes. Sus padres que en varios momentos aparecen como al gordo Aceves no lo dejan usar camisetas, no lo dejan llevar el pelo largo, camisetas quiero decir de grupos de rock, no lo dejan llevar el pelo largo, lo hace todo un poco clandestinamente hasta el momento incluso de causar ahí un problema con la caja del negocio y pues a su vez pues los sobrinos del gordo Aceves pues lo tratan con una condescendencia abismal, ¿no? Y lo mismo pasa con Julian, cuyo padre casi ni la palabra le dirigía y sin embargo eso se replica. Su hija también lo aburre y le cuelga el teléfono apenas puede, ¿no? Y le trata de sacar la vuelta y ella la busca, la procura, quiere estar con ella, trata de ser el mejor padre que puede, trata de darle dinero aunque no tiene y la hija se encarga de poner distancia, ¿no? Me gustaba esa idea de que hubiera una correlación entre la marginalidad que vivieron como heavies y la marginalidad que viven también como personas, ¿no? Desde luego que si fueran cuarentones felices, pues no estarían armando una banda que tuvieron 25 años antes, ¿no? Es necesario para el conflicto. Y en cuanto a los personajes femeninos, bueno, Patty decidió no tener hijos, que era algo también que me interesaba explorar en ese personaje. Patito no tuvo hijos y ni siquiera se imagina, ¿no? Viene de una historia familiar complicada, es muy devota de su padre, por ejemplo, que está muy enfermo, que es un gringo hippie que tiene ahí un montón de problemas de salud, pero ella ha tomado la decisión consciente de no ser madre, ¿no? Y Brenda es una jovencita que ni se le pasa por la cabeza en ese momento ser madre, ¿no? Que anda ahí a la cacería del pobre de Julian, al que tiene aterrorizado, y es una idea que también me parecía interesante de explorar, ¿no? No asociar fatalmente a las mujeres, sobre todo porque estoy hablando de dos personas que son dos metaleras de distintas generaciones, y asociarlas fatalmente a la maternidad, ¿no? Como si por ser mujeres tuvieran que ser directa y linealmente madres, ¿no? Patty y Brenda son mujeres, hay varias que aparecen en esta novela, pero que tomen la voz, que hablen por ellas mismas, pocas, ¿no? Siempre se suele hablar, o suele hablarse casi siempre, bajo la mirada de ellos, bajo una mirada masculina. No sé si has querido reivindicar de alguna forma el papel de la mujer en este género, las metaleras. ¿Qué lugar, qué posición, qué mirada vemos de ellas al final en la historia? Claro, ellas, yo tengo la idea de que Julian es el narrador principal, pero es una novela coral a fin de cuentas. Sí. Hablan muchos personajes y toman la palabra muchos personajes, porque por más arrasado y derrotado que esté Julian, si yo le doy la voz, le estoy dando el poder en la novela. Él habla y es el que como que establece las pautas, ¿no? Y entenderíamos y leeríamos la novela a través de los ojos de Julian. Aquí el pastel está mucho más repartido y hay un momento en el que, por ejemplo, tiene una larguísima intervención la ex esposa de Julian y pone a Julian a parir y también lo pone en perspectiva y también da sus razones, ¿no? Y también hay un par de momentos, uno de ellos muy, muy extenso, en el que Patty de propia voz narra su vida, sí, y explica de alguna manera por qué hace lo que hace, ¿no? La única
que muy conscientemente decidí que no hablara es Brenda, por dos motivos. Por un lado, porque ella no es de la banda y además es la hermana del que está haciendo las entrevistas. Sería un poco extraño que le preguntara a su hermana, que no tiene nada que ver con la banda al respecto. Y por otro lado, porque es un personaje que aterroriza a Julian, tiene una cierta aura de misterio, y a mí me gustaba más la idea de que ella no se explicara nunca. Brenda es como es, actúa como actúa. Julian no termina de descifrarla jamás, y desde luego si hubiera hablado se hubiera tenido que explicar. Me gusta que quede un tanto pues como un personaje más nebuloso que Julian nunca termina de descifrar, ¿no? Pero claro que el momento, o sea, la voz, que es el fragmento más amplio de la primera parte, la intervención de Lupita, la ex esposa de Julian, o también el monólogo más largo de la segunda parte, también es el de Patty contando su mala experiencia con su padrastro y su historia con su padre y su relación con la música, etcétera. Y en varios momentos también, desde la óptica de ellos, pues se habla de ese lugar profundamente incómodo de la mujer metalera, ¿no? A la que le tupen por todos lados. Y esa es una reflexión que va incluso más allá, que encarnan los personajes femeninos, pero que también termina siendo patente para ellos, ¿no? El libro está estructurado en dos partes, como si fuera un disco, el lado A, el lado B. Cada uno de los capítulos además son títulos de canciones, como una playlist, y además conocemos que se está preparando una especie de documental sobre la Armada Invencible, y por eso la novela está trufada de entrevistas. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura, la estructura del libro, y qué aportaba este género, el de la entrevista, a la historia? Claro, la entrevista para mí era muy importante, porque la entrevista es la manera en la que el rock se ha contado a sí mismo. Los documentales de rock, los libros de rock, sobre todo los buenos libros de rock, en los que el periodista que lo compila, que además son los periodistas quienes han contado la historia del rock, periodistas sí, militantes rockeros que han estado ahí a veces hasta empotrados en las giras con las bandas, son quienes lo han contado, y la entrevista pues es fundamental. Y los buenos periodistas además han armado libros en los que no hablan en primera persona, sino que ensamblan las voces de los protagonistas de las historias, ¿no? Y son libros fascinantes, que desde luego tengo o he ido adquiriendo con los años una muy buena biblioteca al respecto, ¿no? Me interesaba sí honrar esa manera, porque me parece el lenguaje propio de la historia del rock, que es una historia que todavía no es de academia, que todavía no es de historiadores, que ya está un paso de ser de anticuarios, pero que todavía sigue siendo de periodistas, de militantes y de fans, ¿no? Y hay una cierta vitalidad en ello, ¿no? Eso es lo que yo buscaba, honrar esas formas, pero también ponerlas un poco en cuestionamiento, ¿no? Porque sí, no es un documental glorificador. Luisma, el que lo hace, acaba de hacer un documental sobre unos danzantes indígenas, y para él son tan exóticos estos señores cuarentones y tan lejanos y tan fuera de su campo directo de interés, o de un interés en todo caso como un poco snob, de decir yo hago documentales sobre gente rara y lejana a mí mismo, ¿no? Los ve como una rareza, como los tastuanes, que son los protagonistas de su anterior corto documental, ¿no? No es un documental de estos de VH1 glorificando el pasado de una banda. Estructuralmente hablando, para mí, que vengo de la cultura de los vinilos y de los casetes también, de las cintas, pues era una tentación que desde luego no resistí, esto de que tuviera cara A y cara B, lado A o lado B decimos en México, y 5 cortes por lado, ¿no? Que serían los capítulos. Me parecía que era una estructura absoluta. Mencionaste la palabra playlist, pero para mí justo el álbum es como lo contrario del playlist, aunque sea un álbum acoplado con canciones variadas, pero tiene una lógica de álbum, por los dos lados y por la progresión y el orden de las canciones, que tienen una importancia, ¿no? La playlist desde luego es muy caprichosa y suelen ser pues todos popurrís, ¿no? Son como picadillos en lo que termina entrando de todo. Yo creo que mis personajes son la contraparte completa de estos que dicen que oyen de todo, que en realidad el oír de todo significa oigo lo que pongan en la radio y que decide alguien más, ¿no? Pues estos no oyen de todo, saben muy bien lo que oyen, en qué orden lo oyen, no son aparente melómano que en realidad lo único que hace es darle play a Spotify y resignarse a lo que alguien más compiló, ¿no? Que está lleno justo pues de playlists, que hasta curadores de playlists se llaman ahora.
Yo la verdad es que no frecuento ese tipo de cosas. Cuando me dicen hacer una playlist, digo, no, bueno, te hago un acoplado, como cuando grababa cintas. Pero a mí sí me interesa el orden de las canciones. Y lo normal es que escuche álbumes, ¿sabes? Entro a la plataforma en la que suelo escuchar música, que por cierto no es Spotify, y pongo un álbum, no sé, uno de Judas Priest o uno de Clash, y lo escucho en el orden en el que ellos lo grabaron y lo ubicaron. No me importa si es deliberadísimo o si terminó siendo casual, pero yo en ese orden lo quiero escuchar, ¿no? Y no quiero ir saltando de banda y de estilo a cada corte. Una última pregunta. Los músicos tenemos algo de hipócritas y podemos cantar con toda convicción sobre algo que no nos afecta o que ni siquiera existe en nuestras vidas, Leo. ¿Y los escritores? ¿Podéis escribir sobre algo que no os afecta o que no existe en vuestras vidas? Claro, pero los que hacen eso son los malos cantantes y los que escriben eso son los malos escritores. Yo al menos no podré escribir de algo que no me importara. Por eso siempre digo, aunque vuelva a contestar algo de lo que ya hablamos, pero yo nunca me documento para un libro. Más bien escribo sobre las cosas que me han obsesionado y sobre las que fatalmente voy a terminar escribiendo porque he vivido en ellas sumergido durante un montón de años. Sobre temas que me afectan profundamente, aunque llegue desde distintos puntos de vista. No podría escribir sobre algo que en algún momento alguien me proponga, oye, ¿y qué tal una novela sobre el primer hombre en la luna? Y entonces hago como artículos de Wikipedia redactados, ¿no? Que luego tienen mucho éxito. Y se pone de moda Oppenheimer y sale una novela en la que alguien, si tú hubieras prestado atención en la prepa, no tendrías que leer la novela sobre Oppenheimer, amigo, porque eso ya está ahí, ¿no? Normalmente no te dicen nada nuevo. Estas novelas que terminan parando como en la cultura general, a mí directamente no me interesan, a lo mejor porque yo sí prestaba atención en la preparatoria, o no sé, esas cosas las leía mi abuelita en el Reader's Digest, en donde estaban las novelas condensadas, que un mes eran la vida de Alejandro Magno y al mes siguiente el desembarco de Normandía. Claro, pues mi abuela era de tiempos muy pre-internet y le costó tener enciclopedias y todo eso, y a ella le interesaba muchísimo, pero no sé, fuera de las trivias, a mí sinceramente eso no me importa. Me gusta leer cosas en las que siento que está implicado el autor y que si no lo contara esa voz, nadie más me lo podría contar. Yo siempre le dono a Wikipedia y ahí está para mí, pero no espero que la literatura me haga el trabajo de Wikipedia. Por eso no leo novelas de gente documentada, ¿no? Sino novelas de gente implicada, que me parece que es algo muy distinto. Pues hablando de abuelas y de tiempos pre-internet, te despido. 4 somos cuatro tipos, somos cuatro. Y a Bremen vamos con esta canción, por el mundo llevamos alegría y buen humor. La vida es diversión, es una canción. Yo soy Coqui el gallo. Yo soy Lupo el perro. Yo Burlón el gato. Yo Tonto el burro. Con la cabecera de los 4 músicos de Bremen te despido, una de mis series favoritas de pequeño, coproducida por Televisión Española. Algunas personas dicen que no te arriesgues y creo que no entienden de qué se trata todo esto. Solo vivirás una vez, así que aprovecha. Antonio Ortuño, gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias, Dani. Un placer. Un abrazo. Y a Bremen vamos con esta canción.